Para iniciar a hablar un poco sobre lo que es la fotografía y su historia dentro de la moda, tenemos que comentar un poco sobre lo que es la historia de la pintura, pues los retratos tenían la función de demostrar el estatus social de ciertos aristócratas y elevar su estatus dentro de la sociedad, claramente. Además, con un tiempo después, estos retratos se fueron adaptando hacia las personas del común. Más sin embargo, es resaltar que el retrato era lo que más parecido se tenía en esos tiempos a lo que nosotros conocemos hoy como el concepto de fotografía. Pues bien, a los inicios de la fotografía se le suma que en los años de 1840 y 1852 fue allí cuando una de las amantes de Napoleón III, quien en esos tiempos era la condesa Virginia Castiglione, se dejó fotografiar con cada uno de sus ostentosos vestidos. Más sin embargo, no fue hasta los inicios del siglo XX que se utilizó la fotografía como tal en fines comerciales, claramente dentro de la moda. Es allí el momento en que empezaron a aparecer en las revistas las fotografías de ciertos fotógrafos y se fue eliminando los que en esos tiempos se conocía como los dibujos o retratos. El fotógrafo Edward Jean Steichen nació en Vivange, Luxemburgo, el 25 de marzo de 1879. En 1895 tomó su primera fotografía con una pequeña cámara Kodak Box Detective Camera y luego en 1896 participó en la primera exposición en el Salón de Filadelfia. Fue así como en 1902 conoció al fotógrafo Alfred Stieglitz. Este compra varias fotografías de Steichen y él mismo le encarga el logotipo de su revista Camera Work, quien era un auge en esa época. Un poco después, durante la primera época de la Primera Guerra Mundial, se dedicó a ella trabajar internamente, claramente, como fotógrafo bélico, y también después empezó a explorar lo que fue la fotografía de moda. Steichen fue el primer fotógrafo en experimentar lo que fue la técnica de color de los hermanos Lumière y también el movimiento fotográfico que buscaba el instrumento de la moda. Este era un movimiento fotográfico que buscaba el reconocimiento de la fotografía como una obra de arte. Cecil Beaton nació el 14 de enero de 1904 en Hampstead, el primer hijo de Ernest Walter Hardy Beaton, un próspero comerciante de madera, y de su esposa Etty Sissons. La empresa familiar había sido fundada por su abuelo Walter Hardy Beaton. Beaton es el gran retratista del siglo XX, fotógrafo de la realeza, el mundo de la moda y de las celebridades de Hollywood de oro. Además, galardonado escenógrafo y corresponsal de guerra. Desde sus objetivos pasaron la historia de personajes tan relevantes del siglo XX como Marilyn Monroe, Greta Garbo o Picasso. Allí quedaría fascinado por los estudiantes y decorados que, en varias ocasiones, equiparía en belleza la arquitectura de las catedrales europeas. Comenzó a trabajar para Vogue, también trabajó como diseñador de vestuario y escenógrafo en películas y obras de teatro como My Fair Lady. Convertido en su mejor obra de arte en los años 60, fotografiaría a la nueva realeza del pop: Mick Jagger, Jan Strinton, Ziggy, Penelope Tree y a Andy Warhol. Irving Penn fue un fotógrafo estadounidense conocido por sus fotografías de moda, retrato y naturalezas muertas. Su obra ha sido expuesta internacionalmente y continúa informando el arte de la fotografía. El hermano menor de Penn, Arthur Penn, nació en 1922 y se convirtió en director y productor de cine. Irving Penn es minimalista en sus gustos y sus formas. Penn hablaba en voz baja, casi en un susurro, y renegaba de la fama a la que siempre quiso a distancia. No se sentía grande o importante porque estaba lleno de dudas sobre su capacidad para conseguir la foto que quería hacer. Pues decía que las personas sensibles, cuando se enfrentaban a la cámara, ponen la cara que ellos creen que les gustaría mostrar al mundo, pero a veces lo que está detrás de esa fachada es más valioso de lo que el sujeto piensa o se atreve a creer. De entre los más grandes rasgos que encontramos de Irving en sus fotografías son el blanco y el negro, claramente, y además su estudiada teatralidad, lo cual la hacía resaltar muchísimo más. Fue licenciado en diseño industrial, pintor de vocación y neoyorquino de adopción.
Richard Avedon es uno de los fotógrafos de moda más influyentes del siglo. Trabajó para publicaciones de tanto prestigio y éxito como Vogue, Life o Harper's Bazaar. Su fotografía hizo cambiar gran parte del panorama fotográfico e incluso influyó de gran forma en la creación de nuevas colecciones de moda al poder de fotografiarse y verse a las personas de una manera muy distinta a lo que era la época. Todo ello, unido a ser un gran retratista, fueron facetas que le encumbrarían como un grandísimo fotógrafo y mito en la fotografía. Helmut Newton es el fotógrafo que con sus imágenes llegó a donde muchos fotógrafos aspiraban, a dejar en su obra una huella tan reconocible que diga su nombre a simple vista. Muchos, antes de los sensuales anuncios de John Galliano y Tom Ford, el trabajo de Helmut Newton ya había abierto una conversación, o muchos temas de conversaciones exactamente, acerca de la liberación sexual y el feminismo. Las fotos del alemán se expresaban con un lenguaje irónico que a su vez servía de espejo para que una realidad que por mucho tiempo fue negada se destapara. Los anteriores autores fueron solamente el abrebocas de lo que es la fotografía de moda. Existen muchísimos más que enaltecieron la fotografía, la moda, la costura, la alta costura y las grandes ciudades que apoyan este movimiento. Gracias por tu atención.